Naguará, chamo. Tenía rato que no hacía un video. O bueno, tenía rato que no dibujaba en realidad. Pero bueno, es que te entiendan. O sea, tener 10 suscriptores y como 40 vistas en cada video no es como que motive mucho a seguir haciéndolo. Lo cual también es jodido, porque honestamente si hiciera esto más constante, capaz ya estuviera famoso, tuviera plata y toda vaina. Pero bueno, al fin y al cabo esto lo hago por amor al arte, muchachos. No por dinero. El día de hoy les traigo algo bastante interesante. Les quise hacer un tutorial de cómo dibujar personajes de Dragon Ball porque, bueno, siento que cuando uno comienza a dibujar es lo que más quiere hacer o lo que más hace. Y para empezar, bueno, lo primero que tienen que saber hacer es cómo hacer los ojos, las caras, que es lo que más distingue este estilo. Yo siempre empiezo por el entrecejo, que es esa M invertida que acaban de ver hacer, que tiene eso, una forma como de M invertida, o si son muy expertos en el tema, lo pueden ver como partes femeninas íntimas. Ustedes eligen. También para hacer las cejas, bueno, es una línea curva que encima de esa línea tiene otra línea curva y que hace como un rectángulo alargado. Abajo de esa línea se hace otro rectángulo pero más chiquito y un poquito más grueso. Ojo, la primera línea de este rectángulo tiene que ir muy chiquitita y la que va del otro lado sería un poquito más larga para que al conectarla quede como esa forma tan característica que tienen los ojos de Dragon Ball. Ya dentro de eso, simplemente haces un circulito cortado para hacer el iris y listo. Abajo de eso, siempre, por lo general en estos dibujos, hay como una línea que sale desde lo que vendría siendo como el lagrimal hasta todo el ojo que lo recubre. Y es como una línea divisora del cachete que no sé, supongo que reflejará como las arrugas de la cara o algo así. Luego también desde el mismo entrecejo podemos sacar la nariz. Por lo general siempre suele ser una sola línea hacia abajo y ya pues. Abajo de eso le hacen la boca, que varía mucho del personaje que estén haciendo. Pero básicamente esas son las bases para dibujar cualquier rostro de Dragon Ball. Ya sobre eso solamente podrían agregar el rostro, que son por lo general tres líneas. Una en diagonal para el cachete, una un poquito más horizontal para hacer esta parte así como de abajo de la mandíbula y una así toda recta que es el mentón. Ojo, esto lo pueden ir curveando un poquito o haciéndolas más rectas para distintos tipos de cara, pero por lo general es eso siempre, esas tres líneas, pues. Y lo mismo para el otro lado. Yo ahorita estoy dibujando así a lo loco, literal, ni estoy viendo referencias ni nada, pero es muy importante que ustedes vean referencias para poder dibujar, porque si se ponen a dibujar sin ver nada, hermano, eso no, créanme que no va a salir bien. Ahora, sobre esto, aquí los diseños de los personajes de Dragon Ball suelen ser muy iguales todos. Cuando nuestras mamás nos dicen que todos los Goku se parecen y que todos son Goku, no es mentira. Lo único que los hace diferentes y lo que los cambia es el cabello. Aquí yo por lo menos, si nosotros le hacemos unas entradotas así bien largas, listo, ya tenemos a Vegeta. No hay más. Pero si en lugar de hacer esas entradas yo vengo y le hago unos mechones así como los que voy a hacer en este momento y le hago las entradas un poquito más recortadas, tenemos otro personaje. Ahí por lo menos siento que tiene, si le hago dos mechones como los que voy a hacer ahorita, por lo menos ahí ya hice el primero y hago uno segundo aquí, tenemos a Bellito. ¿Ven? Cambia mucho con respecto al diseño de cabello que le estemos agregando. Y si en lugar de poner esos dos mechones le hago otros dos más a los costados, tengo a Goku. Y así. El personaje de Dragon Ball no varía según su rostro, sino según el tipo de cabello que lleve. Ojo, hay también otros personajes como número 18, creo que Krillin, que tienen los ojos un poquito diferentes, pero la mayoría de los principales y de los que la gente siempre va a dibujar, que son, qué sé, Goku, Vegeta, Gohan, Piccolo, tienen esos ojos así. También están los que no tienen cejas, pero eso es una sola línea que simplemente le colocan como un circulito aquí y eso representaría, sí, como ese espacio así sin cejas, pues. También para hacer capaz personajes de costado es un poco más de lo mismo, pues. Simplemente te guías de esa referencia que te acabo de dar y colocarla según la posición en la que tú quieras que vaya tu personaje. Lo principal siempre, o de lo que yo empiezo, es el entrecejo, que como te dije, es una M invertida, o también lo puedes ver como parte íntimas de mujeres, porque realmente tiene esa forma. Y de ahí sacas las cejas. Ya una vez tengas las cejas, tienes los ojos. Y de ahí puedes ir estructurando todo un rostro. Yo ahí lo hice todo súper rápido y súper feo, pero esto con paciencia ustedes lo practican y puede salir algo muy, muy bien. Y como les dije, tienen que ver muchas referencias, porque sin ver referencias realmente no va a llegar a nada.
Incluso les voy a mostrar la referencia que yo tomé para el dibujo que vamos a hacer hoy. No este, obviamente algo bien elaborado. Miren, ese es el dibujo ya terminado de la forma que hice a Vegeta y esa fue la referencia que utilicé. Si bien tienen una pose similar, yo le agregué unas que otras cositas para que fuese Vegeta, ¿ven? Solo le cambié el cabello, le acomodé un poquito la pose y listo. Eso es todo. Ahora, para repasárselo un poquito más allá, lo último, lo primero que van a hacer, como se los he dicho siempre, el entrecejo, la M invertida. De ahí pueden sacar las líneas para la ceja y después la línea para los ojos. También de esos muchachos van a sacar luego los que vendría siendo los cachetes y el contorno así de la cara, son 3 líneas, y los mechones de cabello, que es lo que lo va a hacer característico, perdón. Bueno, ya aquí voy a empezar a poner en práctica todo lo que aprendimos, que voy a pasar directo al coloreado porque honestamente me da flojera grabarme cómo dibujaba y delineaba y porque para esa parte necesitaba mucho espacio, pero es más que nada poner en práctica lo que les dije, pues, y ver bastantes referencias como les expliqué, porque es que sin referencia no vamos a llegar a nada. De hecho, para los 3 dibujos, porque los 3 personajes que tengo aquí usé referencias. Pero bueno, yéndonos más al coloreado, lo hice simple con marcadores a base de alcohol. Por lo menos en el de Goku utilicé 3 tonos, para la piel, pues. Y por lo general para todos siempre se utilizan 3 tonos. Ese clarito, clarito, luego utilicé un café súper oscuro, que al principio tenía miedo porque dije, mierda, quedó demasiado oscuro, pero ya después cuando se secó dije, no, le atiné. Y por último, lo que le va a dar ese contraste extra al dibujo y lo que va a hacer que todos los colores se vean en armonía es utilizar el color negro directamente. Utilizar sombras en negro hace que genere un contraste muy alto en los dibujos. Y cuando lo sabes utilizar, realmente ese contraste le da una armonía como tal a todo lo que es la paleta de colores. Ya lo van a ver ahorita. Por lo menos aquí terminé de colocar las sombras que van en color café así súper oscuro y con un bolígrafo empiezo a detallar en negro. Tienen que ser sombras muy finitas y chiquititas, pero que vayan de acorde a las sombras que ya colocamos, bastante oscuras, y que terminen de armonizar las sombras claritas. Otro consejo que les puedo dar es que en donde se ve el cortadito, pues donde termina la sombra oscura, en algunas zonas, no en todas, delineen una pequeña línea en negro. Créanme, se va a ver bastante bien. Lo van a ir viendo en los otros dibujos, porque por lo menos así en la piel de Goku no utilicé tanto eso. Ya terminando lo que es la piel, voy a seguir utilizando esa misma técnica para todo el coloreado, tanto el cabello como el traje. Aquí por lo menos empecé a pintar el traje e igual 3 tonos. Un naranja así bastante clarito que me costó encontrar ese naranja porque en mis marcadores no tengo un naranja así que sea súper clarito y bueno, la verdad es que el naranja es un color muy saturado y encontrar contraste entre esos 2 colores que tenía quedaba muy llamativo. Ahí es donde entra bien utilizar un tono que sea súper contrastoso como lo que es el negro o el blanco, que algunos ni siquiera lo consideran colores sino valores, pero dentro de lo que es la pigmentación sí que son colores. Eso aplica nada más en escalas de blanco y negro o cuando hacemos trabajos de diseño gráfico. Aquí nada igual que lo mismo. Colocar primero la base más clarita, luego el color más oscuro y como ven que se ve demasiado saturado, que no tiene nada de contraste, ya luego sobre eso colocar las sombras negras, que es lo que hace que el dibujo resalte y que todo se vea mucho más armónico. Sin esas sombras negras, la verdad es que pierde mucho valor el dibujo y se ve bien, pero no se ve tan bien, no sé si me entienden. Una vez terminando esto por acá, voy a hacer lo que es el cabello, que aquí se los voy a decir de una vez, muchachos. Pasó un accidente. Lamentablemente, bueno, no lamentablemente, yo amo mi país, pero vivo en Venezuela y aquí se va mucho, pero mucho la luz. Y no grabé la parte en la que pinté el cabello de Goku, perdón, ni cómo pinté todo el Gogeta, lo cual es una lástima porque me hubiese encantado ver cómo solucioné el problema de la mancha que tenía así como en la cara porque derramé un poquito de tinta negra ahí. Pero bueno, cositas, ¿no? Eso simplemente le coloqué marcadores, no marcadores normales, sino de pintura acrílica. Y así fue que fui tapando. Primero coloqué un marcador acrílico blanco y ya sobre ese coloqué los tonos piel. Y ya. Si se dan cuenta del coloreado de Gogeta, utilicé mucho más la técnica que les dije de en algunas zonas cortadas de la sombra, delinear con el bolígrafo negro. Bueno, para pintar a Vegeta es más de lo mismo, pues. Un tono piel bastante clarito. Aquí no quise hacerlo como el de Goku que tenía un café súper oscuro, sino que como Vegeta es como más, tiene la piel un poquito más clarita que la de Goku, utilizar un tono salmón.
bastante agresivo también, pero que va mucho más armónico con lo que es la piel. En la de Gogeta la hice un poquito más amarilla con el mismo fin de utilizar el marcador este acrílico que les mostré. Bueno, no lo mostré, pero utilicé un marcador de pintura acrílica. Y como ese tono era un poquito café así medio desaturado, por eso utilicé de base un tono amarillento. Ya aquí en lo que es la piel de Vegeta vuelvo a lo mismo, utilizar sombras negras muy fuertes que generen un contraste. Y si son observadores, ya a este punto se habrán dado cuenta que no es solo que lo hice en todo el dibujo por hacerlo, sino que realmente le aporta mucho al dibujo. Sin la sombra se ve bastante desabrido y sin color. Pero bueno, ya aquí después de haber pintado todo el Vegeta, que sí, se volvió a ir la luz y no lo grabé, pasé a hacer el fondo, que no tiene mucho misterio, la verdad. Solamente utilicé 4 o 5 tonos de azules, uno desde el más oscuro hasta uno más clarito, que incluso pasaban por tonos verdes, y uno así súper clarito o gris azulado que ya ni se ve. Y también utilicé un poquito de color lila púrpura. Simplemente utilizarlos en degradado, del más oscuro al más claro para que se disuelva la tinta, perdón, y se vaya haciendo como ese efecto como de aura. Eso sobre todos los bordes del dibujo. Y al final fui tapando unas pequeñas marcas de manchas de tinta que tenía por ahí. Y bueno, ya al final con todo junto hice unos pequeños puntitos blancos y al final pues quedó este dibujazo que está rehecho, muchacho, está increíble. Pero bueno, no sé qué opinen ustedes, a mí me encantó hacerlo, la verdad tenía rato que no grababa y la verdad me divertí mucho, ya me hacía falta. Pero bueno, espero les guste, nos vemos en un próximo video y trataré de hacer esto más constante. Y en Kitty nos hagamos millonarios, muchachos. Pero bueno, ahí les dejo el dibujo. Espero les guste de verdad y hayan aprendido algo. Vayan a practicar, que si no practican no van a lograr nada. Y chau, chau.